Fui parte de eso, me hago cargo. Es decir, yo fui parte, para darte un ejemplo, de boicotear al gran hijo de Guzmán para poner al genio de Sergio Massa. Yo no sé si eso estuvo bien. Mi punto de vista sobre la gestión de economía de Massa es que fue muy mala. Que Guzmán era mejor ministro de Economía. Te digo esto y muchos compañeros de nuestro espacio se van a horrorizar. O sea, Guzmán es un cuadro técnico sólido, además de ser un tipo íntegro. Vos necesitas, por un lado, consistencia técnica y por otra, reputación. La reputación del presidente Alberto Fernández es nula. Nula, ¿por qué? Porque un día dice una cosa, otro día dice otra, se contradice aún a veces en el mismo día. Y por otra parte necesitas una consistencia técnica. Y el problema es la consistencia técnica que requiere hacer un ajuste. Y este gobierno no quiere hacer el ajuste. Por lo tanto, no vas a tener nadie que pueda llevar a cabo esta situación. Por lo tanto, lo que han hecho es de una irresponsabilidad enorme porque abrieron la caja de Pandora. Entonces puede pasar cualquier cosa. Es exactamente lo que vos querés. Hubieras ganado las elecciones hablando de chupar la pipa, la opinión de los chicas. Es exactamente lo que vos querés. Lo que vos querés. Buenas queridos amigos, en este video vamos a ver un corte en la cual el ex ministro del nefasto régimen kirchnerista hace una especie de halago a Javier Milei, pero es muy interesante porque lo que dice ahora se contradice con lo que decía antes. Pero primero quiero que veas un pequeño contexto de algunas cosas que pasaron durante su tiempo como ministro, y una de estas fue lo que hicieron en pandemia, algo extremadamente grave que te muestro en el siguiente video. Repitamos los dichos de Guzmán, ¿no? Que, digamos, determinaron o llevaron al fiscal Marijuán a hacer esta denuncia. Avaladora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Usted se da cuenta, ¿no? El argumento de este enfermo mental, ¿no? Que la bandera política era encerrar a la gente porque hacía fuerte al gobierno, ¿no? Porque hacía fuerte al gobierno. Tremendo. Bueno, la información es que Guillermo Marijuán, a partir de, reitero lo que decíamos recién, en función de los dichos del ex ministro Martín Guzmán, va a formalizar en minutos, o en estas horas, por supuesto, una denuncia que se hace vía mail a la Cámara Federal de Comodoro Pi. Mañana, después de las 7:30 de la mañana, será sorteado. Veremos qué juzgado y fiscal interviene. No va a ser Marijuán. Marijuán es el denunciante. Por supuesto que el juez y fiscal serán otros de los que estén actualmente del 6 al 12, que son quienes están para ser sorteados. Me refiero a los juzgados. Abuso de autoridad, privacidad y libertad, etcétera, etcétera. Un cúmulo de delitos. Bueno, mañana cuando tengamos la denuncia vamos a poder analizarla con los papeles del caso, por supuesto. Bien amigos, entonces bajo este contexto de haber renunciado encapuchado y de haber confesado estas cosas que se hizo en pandemia, alargar la pandemia por cuestiones electorales, como escuchamos aquí, que está supuestamente denunciado, vamos a ver lo que dijo en una entrevista con Tenenbaum y O'Donnell, estos megas zurdos. Y luego vamos a ver lo que decía antes cuando era gobierno. Pues por eso que yo les digo, yo no les creo a ningún kirchnerista. En el balotaje del pasado hubo dos propuestas. Una
que había sido inconsistente, que era Massa. Vos estás diciendo, desde que asumió Massa no lo nombrás por delicadeza, porque 2023 es eso. Y otra que hoy vos decís, yo no lo hubiera hecho de esa manera, pero reconozco que tiene consistencia. ¿Lo mejor para el país, visto desde hoy, era Milei o era Massa? No, yo creo que Massa hubiese enfrentado... una cosa es un año de elecciones, otra cosa es otro año de no elecciones, y además están las restricciones políticas también de lo que es cada coalición de gobierno. La verdad, Ernesto, no sé qué hubiera pasado, y María, con el tema de la visión de Unión por la Patria sobre la macroeconomía y la política fiscal y cómo financiar la política fiscal. No sé si hubiera habido un cambio sobre visiones que fueron parte de la discusión tan grande que tuvimos en el 2021 y en el principio del 2022, cuando yo buscaba bajar el déficit fiscal más rápidamente, para que baje la emisión monetaria y por lo tanto podamos bajar la inflación. Eso no lo sé. Creo que es un debate que el espacio se sigue debiendo y que si no se salda, las posibilidades de ganar son bajas. Pero te das cuenta que lo que vos estás implícitamente diciendo de Milei es muy elogioso, porque para alguien como vos lo lógico es decir, no, sigo sosteniendo que era Massa. Y no me decís Massa, me decís, habría que ver qué hubieran hecho, qué sé yo. Bajar el déficit fiscal para bajar la emisión, para bajar la inflación. Qué interesante que diga eso ahora y que cuando fue ministro de Economía realmente no lo hizo, no era su enfoque, no querían dejar de emitir, ni tampoco se preocupaban por bajar el gasto público. Amigos, saquen sus propias conclusiones al ver el siguiente video del mismo Guzmán entrevistado por el periodista Laje. ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces, en algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, la otra es aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted sea el primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Nosotros a lo que apuntamos es a poner las cuentas fiscales en orden, seguro. Y una economía que se recupera es una economía en la cual los ingresos fiscales se recuperan. Al mismo tiempo, lo que sí hay que hacer con el gasto, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad al gasto. Gastar en lo que más importa para la recuperación y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Y eso es lo que refleja nuestra visión y eso es lo que refleja el proyecto de ley de presupuesto 2021. Sí, yo entiendo el del 2021 porque venimos de una... Pero en algún momento alguien tiene que decir, señores, hay que empezar a gastar menos. Lo que nosotros necesitamos es que la economía se recupere y sostenga esa recuperación. No gastar menos per se. No hay país en el que haya funcionado un experimento de contraer el gasto en una recesión. Ay, 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 mamita, qué doble discurso que tienen los kirchneristas. La verdad, cualquier opinión está de más darla. Amigos, voy a leer sus comentarios y cuáles son sus opiniones sobre este tema. Pero para terminar te dejo el bonus, el video de Grabois y Martín Guzmán hablando cómo Cristina aceptaba que se le había ido de mambo la mano con los subsidios energéticos. Porque es importante para aprender, porque si no nunca aprendemos nada, porque las cosas quedan como se hablan entre 3 o 4. O sea, cuando salió el número de la pobreza, yo empecé a hacer unos artículos y qué sé yo, la línea de la pobreza obviamente empieza a subir en 2014, el gobierno de Cristina. Entonces le empiezo a preguntar a distintas personas, ¿por qué empezó en 2014? Le pregunto a él, me dice, fundamentalmente el problema era el déficit energético, el déficit fiscal que genera el déficit energético y el déficit comercial que genera el déficit energético, y todo eso era producto de que se sobresubsidiaban las tarifas. ¿Se entiende hasta ahí? Vale. Le pregunté a Cristina, ¿sabes lo que me dijo? Lo mismo. El problema fue que nos zarpamos con el subsidiar las tarifas de papá y eso generó devaluación. Eso, o sea, hay todo un caminito entre el subsidio de las tarifas y la devaluación que no sé cuán directo es, pero pareciera ser bastante directo, ¿no? Bueno, que de hecho hubo una discusión entre ellos si la devaluación no, la devaluación sí. Es decir, hay muchos equívocos en la política, que son, por ejemplo, que uno piensa que piensa algo y que el otro piensa otra cosa, pero en realidad piensa lo mismo. Pero después se pelean.
No sé si entiende lo que estoy diciendo. O sea, todo el mundo tiene claro, de todo lo que yo hablé, que se estaban zarpando con los subsidios energéticos, y después Itay, que es el más inteligente de los cuatro que vengo, o sea, que Cristina, que Guzmán, que yo, el más inteligente es Itay, dijo, además eso genera que la gente consuma más energía, porque, obvio, si yo pago 2 pesos la electricidad, la tengo todo el día prendida. Y es re verdad. Creo que Macri también lo dijo. O sea, yo me recuido ahora con el agua, con la luz. Antes no me cuidaba tanto. Y además dijo otra cosa que también es cierta. Dijo, bueno, pero también se hicieron cosas que generaron las condiciones para evitar ese déficit en el futuro. Una que tuvo que ver con Vaca Muerta, que fue durante el gobierno anterior, de Cristina, perdón, y otra que tuvo que ver con el gasoducto, ¿no? Bueno, les voy a explicar lo del 3%, porque está bueno entender cuál era uno de los factores que hicieron que en 2014 las curvas de disminución de la pobreza se revirtieron un poco. Que pena que se haya convertido, no lo viste. Sí, bueno, pero... ahora vamos a hacer una vez. No, porque seguramente... Ahora le voy a hacer la voz que estamos en la ciudad de Argentina. Está bien. No, yo no fui ministro de nada, amigo. Cuando sea ministro vamos a ver cómo va a ser esto para político. Pero, pará. Es cierto que hubo una discusión, ¿qué? No soy el presidente. Y dentro de todo lo que dijiste, que todavía no terminaste, así que te voy a dejar. Yo necesito un 6%, del PBI. O sea, está todo bien con todo lo que dijiste, pero la verdad un 6% del PBI. Pero verdad, es cierto que cuando él estaba ministro,